Muy buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy os traigo, como habéis visto en el título, el análisis literario del Guardián entre el Centeno de J.D. Salinger, o como lo queréis pronunciar. A mí a veces me sale Salinger y otras me sale Salinger, cosas que pasan. Pero vamos, os quería hablar de esta novela porque hará un par de meses más o menos lo leímos en lectura conjunta en la Posada del Dragón Friki. Hicimos una charla literaria hablando de este libro y aún así se quedaron cosas en el tintero porque es un libro que, a pesar de tener 260, no llega a las 300 páginas, es una novela para mi gusto cortita y muy ligera de leer. Tiene muchísimas cosas que decir, tiene mucha carga simbólica y me apetecía muchísimo hacer este vídeo. Para mí, esta última vez que lo he leído ha sido relectura, pero os puedo garantizar que, a pesar de que se me hayan olvidado algunos detalles del libro, o más o menos pues por donde iba Holden Caulfield, el personaje principal, el protagonista, Holden, es un personaje, de ese tipo de personajes que se quedan contigo. Que no, o sea, tiene una personalidad tan potente que no te olvidas de él. Y la verdad es que, bueno, pues su forma de hablar, su forma de expresarse, etcétera. Vamos al lío. Os voy a hablar primero, como siempre hago en este tipo de vídeos, de la biografía del autor, de J.D. Salinger, que además me parece una biografía bastante importante para su obra y sobre todo para esta obra en concreto. J.D. Salinger nació en 1919 en Nueva York, en el seno de una familia pues, bastante acomodada. Sus padres eran empresarios y tenía ascendencia judía. Su vida más o menos, infancia, juventud, etcétera, giró mucho en torno a las letras, a la cultura en general, pero sobre todo a las letras. Él quería estudiar literatura, quería dedicarse a escribir, escribió muchísimos relatos y, de hecho, El Guardián entre el Centeno es la única novela que ha publicado J.D. Salinger, el resto es antologías de relatos, cuentos cortos, etcétera. Y sin duda lo más llamativo de su vida es que, bueno, pues en la época, os he dicho, en 1919, pues cuando él tenía unos 20 y pocos años, se tuvo que alistar en el ejército para, pues, Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Ese es el contexto. De hecho, él participó en la operativa del día D, en el desembarco de Normandía. Y bueno, es un hecho que obviamente le marcó muchísimo, sobre todo también tener en cuenta que sus andanzas con Holden Caulfield empezaron en 1945, cuando él tuvo que alistarse e ir al ejército. Sus vivencias en el ejército, sus vivencias en batallas y en la guerra, yo creo que se puede hacer una correlación, por así decirlo, con Holden Caulfield, pero de eso os hablaré más adelante. Porque me parece de hecho que Holden Caulfield es parte de esos momentos tan destructivos que tuvo que vivir el propio J.D. Salinger, y eso, ya os digo, le marcó profundamente. Después de estar en batalla, él fue espía, y en Nuremberg concretamente. Y bueno, estando aquí es cuando decidió pedir ayuda y pedir, bueno, pues tratamiento para este síndrome postraumático que él vivía. Estuvo interno en un hospital psiquiátrico, perdón. Y bueno, fue más o menos en estos años cuando él estaba construyendo y estructurando y escribiendo la novela del Guardián entre el Centeno. En cuanto a la novela, he encontrado fuentes que dicen que se publicó de manera seriada entre 1945 y 1946 y otras fuentes que afirman que esto no sucedió, que la novela se publicó de manera íntegra en 1951 después de múltiples revisiones del autor, porque estaba bastante reticente a publicar esta novela porque quería que fuera perfecta, quería que fuera como su obra maestra. Entonces, bueno, pues son los dos datos que he encontrado, no puedo verificaros de ninguna manera. Yo siempre he pensado y siempre he creído y siempre me han enseñado que El Guardián entre el Centeno se publicó de manera íntegra, pero no os lo puedo asegurar 100%, porque hay fuentes que dicen lo contrario. Lo que está clarísimo con todo esto que os he contado es que Holden Caulfield estuvo acompañando a J.D. Salinger
lo que os he dicho al principio, durante muchísimos años de su vida y de hecho yo creo que es un personaje que le ha acompañado siempre. Voy a hacer aquí un inciso en este vídeo antes de empezar con la obra en sí para recomendaros encarecidamente la película Rebelde entre el Centeno protagonizada por Nicholas Hoult, que a mí me pareció brillante. Y, a ver, siempre teniendo en cuenta que es ficción, ¿vale? También os voy a recomendar su biografía J.D. Salinger, Una vida oculta, de Kenneth Slavenski. Espero haber dicho bien el apellido, os dejo aquí la portada. Pero yo creo que la película resume bastante bien este hecho concreto de la vida de J.D. Salinger mientras escribía El guardián entre el centeno y lo que supuso para él el saltar como a la fama, por así decirlo. Todo el mundo lo conocía, siempre estaba en boca de todo el mundo y esto supuso para él como un rechazo a la sociedad, sobre todo por cómo se empezó a percibir su libro. Y decidió pues aislarse de la sociedad, no quiso salir en ningún medio, no quiso hacer ninguna entrevista ni nada por el estilo y se refugió pues en una campiña de Comis, creo que se llamaba, en Estados Unidos. Vamos, que vivió como un ermitaño básicamente con su mujer y con sus hijos. Yo lo entiendo, la verdad, ¿para qué negarlo? Vamos ahora a la novela propiamente dicha. El guardián entre el centeno nos narra una noche en la vida de Holden Caulfield, un adolescente que acaba de ser expulsado de nuevo del colegio en el que está estudiando. Holden Caulfield proviene de una familia adinerada, es decir, siempre ha estado en colegios privados y como de alto standing, pero siempre le echan de los colegios por su comportamiento, por su irreverencia, en fin, no tiene un comportamiento adecuado, por así decirlo, y siempre le expulsan de los colegios. Entonces vamos a acompañar a Holden Caulfield durante la noche en la que le expulsan y como él todavía no se lo ha dicho a sus padres, pues va vagando por Nueva York en pleno diciembre, o sea, de hecho creo que no sé si es la noche antes de Navidad o así, pero vamos a haceros a la idea de que un frío del carajo y muy mal tiempo, y de hecho él lo está explicando todo el tiempo, el frío que hace. Vale, como os digo, durante esa noche vamos a acompañarle, vamos a ver cómo interactúa con diferentes personajes y vamos sobre todo a fijarnos en su forma de comportarse, su forma de pensar, su forma de evocar recuerdos. Es totalmente incoherente, o sea, va haciendo saltos bastante grandes en el tiempo, nos cuenta su relación con sus hermanos. Sobre todo hace mucha referencia a su hermano Ali, murió a causa de una leucemia, si no recuerdo mal, leucemia o cáncer, una de las dos, y hace bastantes referencias a Ali. También habla bastante de su hermana, de hecho la conocemos porque tiene conversaciones con ella durante esa noche, y sobre todo también nos vamos a fijar en su lenguaje, que es totalmente sarcástico, muy cínico. Es un personaje que ha perdido totalmente la fe en la humanidad y también es un lenguaje bastante controvertido y provocador, muy malsonante, y esto es algo muy curioso porque El guardián entre el centeno está considerado como una de las obras cumbres de la novela juvenil y este reconocimiento es increíble teniendo en cuenta el vocabulario que usa Holden Caulfield. Recordemos que este muchacho tiene alrededor de 16 años más o menos y una forma de hablar que no la quisieran sus padres para sus hijos, ya os lo digo. Pero me parece bien merecido ese calificativo, ese encumbrarlo en la novela juvenil, porque J.D. Salinger lo que hizo en este libro es algo que a mí me encanta que hagan los autores, que es no tratar a los adolescentes y a los jóvenes como si fueran idiotas o como si fueran niños de parvulitos. Holden Caulfield se sabe valer perfectamente por sí mismo. Y también atendiendo a los recuerdos que nos cuenta y a las sensaciones que percibe, o sea, a las sensaciones que él tiene de esos recuerdos, vamos a comprender muchísimo mejor su comportamiento. Bueno, a ver, realmente pueden pasar dos cosas. Que comprendamos por qué tiene ese carácter y por qué tiene esa forma de comportarse, que es lo que me sucede a mí. Yo empaticé totalmente con el personaje y me pareció que su forma de pensar y su forma de ser es bastante adecuado teniendo en cuenta la cantidad de cosas que ha tenido que vivir, entre ellas abuso por parte de una figura de autoridad sobre él.
Esto es bastante fuerte y bastante incómodo de leer y sobre todo me parece alucinante que no haya ningún tipo de tapujos a la hora de contarlo. Por lo que os decía antes, ¿no? Porque estas cosas pasan y J.D. Salinger no se cortó en ningún momento en reflejarlo en su novela. La otra cosa que puede pasar es que leyendo El guardián entre centeno te parezca simplemente que Holden Caulfield es un mal hablado, que no tiene ningún tipo de cariño a nada de la sociedad y simplemente pues que quiere vivir lejos de todo ser humano porque todos le parecen estúpidos. Pueden pasar estas dos cosas. Yo ya os digo que me englobo en el grupo de comprender por qué Holden es así y por qué se siente así. Y sobre todo me ha gustado mucho volver a leer este libro y hacer una relectura, porque yo la primera vez que me lo leí tendría 18, 19 años. Ni la mitad de experiencia, obviamente, que la que llevo a cuestas ahora mismo, y desde luego ni la mitad de bagaje lector que el que tengo ahora, como para comprender, bueno, ni la mitad de conocimientos. También os digo que yo, después de leer este libro, estudié una carrera en la que me enseñaron las figuras retóricas y el simbolismo, y he visto mucho simbolismo aparte de leer sobre él y aparte de una suscriptora de La Posada del Dragón Friki, Morticia Adams se llama, que ella es profesora de lengua y nos estuvo comentando bastantes curiosidades sobre esta novela. Una de las principales cosas que a mí me llamó más la atención en este libro es el sentimiento de pérdida y la frustración que le provoca a Holden Caulfield no comprender determinadas cosas de la vida, como por ejemplo por qué una persona de 10 años u 11 o 12, los que tuviera su hermano, que ahora mismo no lo recuerdo, pero sé que era un muchacho joven, aparentemente sano, ¿por qué tiene que morirse? ¿Por qué se va? Obviamente Holden Caulfield a los 16 años ya sabe lo que es la muerte, pero cuando él era un niño, que es lo que nos está contando, los recuerdos que él tiene de cuando era niño, era que su hermano se había ido y no había vuelto nunca más. Y esto se ve muy reflejado en muchas de las cosas que dice y siente y recuerda. Pero sobre todo hay una parte que es la pregunta que le hace a todo el mundo con el que se cruza y con el que habla, aunque solo sea media palabra, que es ¿a dónde van los patos de Central Park en invierno? O sea, cuando los patos emigran, ¿a dónde van? Y lo que él busca con esa pregunta todo el tiempo es que le digan que van a volver. O sea, él lo sabe, porque ya os digo que puede ser joven pero no idiota. Pero lo que yo relaciono con esta pregunta todo el tiempo es la obsesión que tiene Holden con saber a dónde van para luego regresar. Y yo esto pues lo he relacionado mucho con el sentimiento de pérdida que tiene con su hermano. También con el sentimiento de pérdida de la infancia, ¿no? De la ternura, de la inocencia de la infancia que no ha podido tener él pues primeramente por haber perdido a un hermano tan joven y también por todo el resto de sucesos que cuenta a continuación. Sus padres no miran por él, o sea, son padres que sí, pueden tener todo el dinero del mundo y él puede tener lo mejor de todo, pero no tiene el cariño de sus padres, solo tiene el cariño de su hermana. También vemos que no sabe relacionarse para ser joven, el tema de ligar con mujeres, o bueno, en este caso con mujeres, pero hacer el cortejo, que se llamaba antes, eso no lo tiene, o sea, no tiene esa capacidad y bueno, todo esto yo lo relaciono con ese sentimiento de pérdida de la juventud, de pérdida de la inocencia, de pérdida de su hermano, en fin, igual estoy loca, pero pero vamos, yo lo he relacionado así. Luego, otra cosa que hace muchísimo, a pesar de ser una sola noche, es hablarnos continuamente del Museo de Historia Natural de Nueva York, que también yo creo que tiene una fijación obsesiva con este museo, sobre todo porque lo menciona varias veces, que es que a él le produce paz estar en ese museo, sobre todo en las secciones del mundo antiguo, de antigüedades, de civilizaciones perdidas, etcétera, porque siente que
que perduran en el tiempo. O sea, siente esa... Vamos, que le llama muchísimo la atención cómo todas estas cosas se mantienen imperturbables a pesar de los cientos de años que lleven existiendo. Esto, de nuevo, yo lo he relacionado con el ansia que tiene Holden Caulfield de que la juventud, de que los niños, mejor dicho, sigan conservando esa inocencia y nadie les arrebate ese sentimiento de ingenuidad, algo que caracteriza mucho a los niños, esa alegría por vivir, sí, el ser tan ingenuos como para pues no saber todo lo malo que les puede estar rodeando. Él quiere proteger ese sentimiento de los niños, él quiere protegerlos de un mundo adulto totalmente arduo, hostil, que es como él se siente, que está en un mundo en el que no recibe ningún tipo de alegría, ni de beneficio, ni nada por el estilo. Y yo creo que el mencionar todo el rato el Museo de Historia Natural y todas estas salas que él visita continuamente, solo para sentir que hay cosas imperturbables, yo creo que es bastante significativo en este sentido. Y por último, me gustaría hablaros de un elemento del que se habla bastante cuando he estado leyendo más reseñas y más análisis de El Guardián entre el Centeno. Me he dado cuenta que es verdad, él siempre lleva una gorra roja de cazador y hace muchas referencias, o sea, constantemente está informando al lector de cuándo la lleva puesta y cuándo se la va a quitar. Aparentemente puede no significar nada, puede ser simplemente, pues mira, lleva una gorra y ya está. Pero si lo relacionas y si te fijas en cuándo la lleva puesta y cuándo te está informando de que se la va a quitar, puede ser un rasgo muy identitario. Es un elemento que informa mucho sobre cómo se siente Holden dependiendo de si está con gente o está solo. Cuando está totalmente solo, se la pone porque considera que es como un elemento que puede distinguirle de los demás, que puede ser como, mirad, estoy aquí, soy diferente, llevo algo que nadie más lleva, porque además una gorra roja de cazador estaba totalmente fuera de moda, era un color que no era común, vaya. Entonces cuando está solo se la pone para sentirse distinto, y cuando se va a juntar con gente o cuando va a hablar sobre todo pues con su grupo de compañeros del colegio, o cuando está con su hermana o lo que sea, se lo quita porque a mí me da la sensación de que se lo quita porque quiere encajar, porque quiere que no le juzguen, porque no se siente bien llevando algo tan poco común y estando con gente que le conoce y con gente que sabe cómo es, con gente que le puede juzgar y que se lo puede decir a la cara. Entonces yo esto también lo he relacionado mucho con ese sentimiento que tienen todos los adolescentes de no saber muy bien qué hacer para encajar, pero a la vez, o sea, ellos quieren encajar, quieren sentirse parte de algo, pero a la vez quieren ser súper transgresores, ser muy distintos, tener algo que los identifique como diferente al resto. Y esto le pasa a todos los adolescentes. O sea, si me estáis viendo y tenéis más o menos mi edad, que son 30 y pico, estaréis conmigo en que siempre, o sea, todos nos hemos sentido así. En algún momento de nuestra vida hemos sentido que queríamos encajar, pero no sabíamos cómo, entonces nos mimetizamos con el ambiente, pero a la vez queremos ese rasgo que nos separe del resto, ¿no? Eso que nos haga totalmente diferentes. Como veis, El Guardián entre el Centeno es un libro que no es para nada simple, o sea, me parece que está cargado de mucha simbología y yo os recomiendo que la leáis. Y yo os recomiendo que la leáis porque seguro que vosotros leyéndola sacáis algo distinto a lo que he sacado yo, porque además tiene esa capacidad. O sea, esta novela es de esas que, dependiendo del momento en que la leas, vas a ver unas cosas por encima de otras o vas a comprender cosas de manera distinta, pues por el momento vital en el que te encuentres. Y además tiene un plus esta novela, que es que, como os decía al principio del vídeo, la personalidad de Holden Caulfield no te va a permitir que le abandones. O sea, es
es una personalidad tan entrañable, pero a la vez te dan ganas de pegarle 2 collejas para que espabile, o en fin, te dan ganas de sentarte con él y decirle, cuéntame lo que te pasa, voy a intentar ayudarte. Y es algo bastante curioso, porque ya os digo que es un personaje que es muy mal hablado y que te puede caer muy mal, porque te dan ganas, ya te digo, de soltarle 2 bofetones y decir, tío, espabila. Pero a la vez te despierta un sentimiento muy maternal y muy como de querer protegerle, porque sabes, por cómo te lo está contando, sabes que lo ha pasado muy mal y sabes que en realidad lo que necesita es que alguien le dé cariño. Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí. Me ha gustado muchísimo esta relectura. Va a ser una novela que vuelva a leer en un futuro. Y la curiosidad mayor de este libro es, seguro que ya la sabéis, que es un libro que mencionan muchos asesinos en serie y muchos psicópatas. ¿Por qué? Pues nadie ha esclarecido exactamente cuál puede ser el rasgo de este libro o la peculiaridad de esta novela para que llame tanto la atención entre gente que está un poco malita de aquí. Pero esa es la característica que más se menciona cuando se habla del guardián entre el centeno. Sin más, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si lo habéis leído y me queréis dejar en comentarios qué os ha parecido, yo os lo agradeceré mil, que ya sabéis que me encanta leeros. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!